Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un mini tutorial que a veces les dedico y que a veces les grabo enseñándoles ciertas cositas que son muy importantes y tips importantes para nuestros amigurumis. ¿Cómo realizo yo la técnica tapestry en nuestros amigurumis cuando tenemos que hacer metidos de color y cambiar varias veces la hebra del color? Para el diseño quiero mostrarles acá cómo realizarlo. Entonces quiero enseñarles por medio del Sonit que estoy realizando. Este es el Sonit que estoy realizando y que muy pronto, o ya si estás viendo este video después, ya está en el canal. Y quiero mostrarles cómo le hice la parte, cómo le diseñé la parte blanca de los ojos con la técnica tapestry. Acá también está utilizada la técnica tapestry. Pero especialmente en la mancha de los ojos, que tiene un diseño muy particular, quiero mostrarles y darles este tip, y es que lo diseñemos y lo creemos primero en una hoja o un cuaderno con cuadros, cuadriculado le llamamos acá, con cuadritos. Entonces cuando tenemos una hoja con cuadritos, espérame, en enfoco, van a diseñar, van a hacer en la hoja cuadros el dibujo de lo que quieren realizar. En este caso necesitamos hacer estos círculos. ¿Listo? Esta parte blanca. Entonces voy a pensar, primero pensé cuántas rondas voy a utilizar para hacer ese diseño. Entonces en mi caso, en la cabeza me quedan esta cantidad de rondas y lo conté y los ubiqué en los cuadros. ¿Listo? Acá quiero ubicar los ojos en un rango de 8 rondas. Aproximadamente, y también lo ubiqué en un rango de cuántos puntos en la parte de abajo voy a necesitar para hacer esto. Entonces el espacio de mi cabeza solo me caben 21 puntos para que me quede bien centrados los círculos. Entonces esa cantidad de rondas y de puntos los ubico en la cuadrícula y cada cuadrito cuenta como un punto bajo. ¿Listo? Seguido a esto ya tengo ese cuadrito aquí de rondas hacia arriba y puntos acá, y lo que voy a hacer es dibujarlo. Entonces dibujé, como ustedes ven aquí, dibujé el óvalo, el círculo de lo blanco como quiero que me quede. Lo dibujé del tamaño del diseño hacia diagonal, el círculo aquí, bajé otro círculo. Y así hice el diseño del óvalo. Seguido de esto, tengo que mirar la línea de mi dibujo en qué cuadros quedó. En los cuadros que pasa la línea, ahí voy a hacer un punto bajo. Por eso ven ustedes aquí unas X. Yo hice unas X por donde en los cuadros, por donde pasó la línea de mi dibujo. Pasó por esta línea, ahí le hago por este cuadro, ahí le hago una X. Todo lo demás acá adentro también son puntos. Le hago X y relleno todo. Cada cuadrito es un punto, ¿vale? Y así sabemos cuántos puntos vamos a necesitar. Rellenamos todo. Y como les expliqué, donde pasa la línea, en ese cuadro hacemos una X. Cada cuadrito es un punto. Y igual hago con el otro lado, con el otro ojo, con la otra. Aquí estoy repisando para que alcancen a notar un poco más. Lo importante es la explicación. Y chicas y chicos, entonces vamos a contar en cada ronda. Entonces yo comienzo tejiendo acá. Entonces yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo que tejer 9 puntos. Dejo un espacio que sería el cambio de color azul en este caso, y vuelvo y cambio a blanco haciendo otra vez 9 puntos. Continúo la labor. Cuando vuelva y llegue aquí, entonces cuento cuántos tengo que hacer en esta segunda ronda de blanco, cuántos tengo que hacer de azul y vuelvo y cambio cuántos de blanco. Termino la ronda y vuelvo, empiezo en la tercera fila.
cuántos tengo que hacer de blanco y cuántos de azul. En este caso, en esta ronda son 3. Y así, mis chicas y chicos, y así se me facilita mucho más diseñar el amigurumi cuando tengo un cambio de color. En este caso, los círculos de los ojos. Se los enseño para que lo apliquen a todo tipo de amigurumi cuando tengan que hacer el pecho, cambios de color, si es un óvalo, si es un círculo. Hacemos el diseño como les expliqué, el círculo o el triángulo que tengamos que hacer en el amigurumi. Y aquí en los cuadros, por donde pase la línea en esos cuadros, hacemos un punto, rellenamos. Y ya sabemos que cada cuadro equivale a un punto bajo. Espero les sirva, mis chicas, este pequeño tips que yo utilizo, como yo lo realizo. Quería enseñárselos y que lo puedan aplicar a todo tipo de amigurumi y hacerlo fuera de el tutorial que estamos realizando de Sonit. Hacerlo fuera para que lo pudieran aplicar a sus diseños. Que tengan lindo día, chicas. Nos vemos en el siguiente mini tutorial. Bye bye.